Definitivamente la producción de semillas es la clave para el rendimiento de aceite en Jatofa. Este rendimiento de semillas está asociado con la floración y especialmente con la diferenciación de las flores femeninas. En este punto es clave cómo se marca el estado digamos de no domesticación de la especie en la que estamos empezando a trabajar. En este trabajo quiero reconocer el trabajo de la estudiante Natalia Hernández, es candidata al título de ingeniera agrónoma y agrónomo Natalia trabaja en la parte de campo de libertad, que ya la conocieron ustedes, la conocían esta mañana, y Jorge Andrés trabaja en la parte de campo en Natalia. La presentación la he dividido en dos partes. La primera está relacionada con los aspectos básicos de la biología y en este contexto traigo dos artículos muy recientes. El primero relacionado con las bases moleculares de floración por el doctor Blanques y su grupo, y el trabajo de Wu y colaboradores en la Universidad de Sichuan en China relacionado con todo el desarrollo temprano de las inflorescencias de Jatofa. Y la segunda parte con el comportamiento de la floración en dos zonas del país donde hemos contrastado el comportamiento reproductivo de dos materiales de Jatofa. Recordemos algo y es el ciclo biológico de las angiospermas, o sea, de las plantas con flores. Cuando las semillas germinan y se forma una planta, tenemos la generación esporofítica y en ellas se forman las flores, o sea, las estructuras reproductivas, y en ellas las estructuras masculinas y femeninas, que luego de llevarse a cabo la meiosis tenemos la generación gametofítica. Estos gametos haploides, masculino y femenino, es una generación que es parásita de la esporofítica y en ese sentido vive a expensas de los tejidos de reserva del esporofítico. El propósito de la reproducción tiene que ver con mantener la diversidad genética a través de la recombinación de los genes y obviamente lo que garantiza el éxito reproductivo obviamente es la multiplicación y la dispersión del organismo. La selección natural es un proceso que ha premiado a aquellos organismos que de alguna manera se ajustan mejor al ambiente que le rodea y lo ha hecho a través del premio reproductivo. Es así como la variabilidad genética de las poblaciones se lleva a cabo por la mezcla de genes que ocurre durante la fecundación cruzada. O sea que solamente si tenemos ese tipo de cruzamientos que tenemos ventajas por la diversidad de dotación de genes de esa manera. Pero también existe autofecundación y en este caso para las plantas que tienen flores perfectas, es decir, que los sexos en la misma flor se presentan problemas. Sin embargo, la naturaleza ha sido sabia en desarrollar estrategias que inhiben la autopolinización. En este contexto, las características del ciclo de vida de las plantas es básico para la ecología reproductiva y el éxito evolutivo de las plantas. Por eso es tan importante tener siempre en la cabeza este asunto. Siguiente. Otro recordemos para poder entrar en materia. Y es que durante el desarrollo del botón floral se diferencian 4 áreas concéntricas asociadas con las
ha sido siempre importante saber cuándo puede recoger tanto las semillas como los frutos, y de ahí la importancia del momento en el que se lleva a cabo la floración. ¿Qué es la floración? Sino el cambio en un programa de desarrollo. Y es cuando el meristema vegetativo recibe una determinada señal y su programa cambia de estar produciendo hojas y tallos a un meristemo reproductivo que va a dar lugar a flores. Aquí voy a hacer alusión a una publicación muy reciente que mencionaba que nos da un modelo asociado a la floración, pero tiene un inconveniente para nosotros. Está desarrollado para condiciones temperadas y para el trópico. Sin embargo, lo resaltan porque es un modelo también para trabajar bajo nuestras condiciones. Con base en los estudios tanto de genómica como de proteómica en Arabidopsis y en Anthurium mamus, se ha encontrado un modelo denominado ABC, en el que 3 grupos de genes reguladores asociados en grupo, esto es, los genes A, se dirigen a la diferenciación de los sépalos, los A y B a los pétalos y los B y C a los estambres, y el grupo de genes C solamente a los carpelos. La activación de estos genes está mediada por genes integradores hasta donde dicen los autores son muy pocos genes, estos genes integradores. Y estos actúan como interruptores que al extenderse desencadenan la transmisión floral y ponen en marcha el programa ABC. Así que toda la información para determinar el momento de la floración tiene como objetivo controlar estos interruptores, algo que está haciendo ya las señales ambientales o las señales endógenas. En general, nosotros reconocemos como señales ambientales que regulan la floración la longitud del día, estamos hablando de fotoperiodo, o la temperatura. Para el caso nuestro del trópico, escuchen ustedes la relación con agua. En alguna ocasión se hablaba de por qué estamos nosotros utilizando tiempo térmico, más bien nosotros deberíamos estar utilizando tiempo de agua. Y en ese contexto no solamente es la cantidad de lluvia, sino el potencial de agua que tiene la planta en ese momento determinado, o sea, la eficiencia en el uso del agua que se está llevando a cabo en la planta para poder llevar a cabo este proceso. En el caso de la detección de la longitud del día, ya se identifican fotorreceptores específicos y como positivos, o sea, promotores, casos como el criptocromo 2 y como represor el criptocromo B. Otro asunto que tiene relevancia es el ritmo circadiano que tiene la planta o las células, más bien, y en ese acople de la señalización interna es que con las señales ambientales es que se desencadena todo el proceso. El modelo que referencian los españoles me parece interesante porque cuando lleguemos a este punto nos nombran a nosotros al trópico, y es que una vez que se acoplan la recepción de la información con los fotorreceptores y por el reloj interno, porque eso debe estar absolutamente sincronizado con la señal, se activa la síntesis de una proteína a partir del
a través de los genes promotores de la diferenciación, de los genes que trabajan con la diferenciación de los órganos florales. Hay dos genes importantes que son estos dos. Estos ayudan, son los que están sensando el incremento de temperatura y de alguna manera intervienen en inactivar este gen para que pueda entrar todo el sistema. Se referencia también que es probable que el FLS esté asociado con la inhibición de la floración bajo condiciones de alta temperatura. Pero bueno, cuando no tenemos estaciones, entonces hablamos de qué está pasando con el nivel de giberelinas, y este también es resultado del trabajo en Arabidopsis y de algunas dicotiledonias, unido con la concentración de sacarosa, son capaces de activar o directamente los genes ABC o a través de este gen para promover los mismos genes ABC. Aquí hay un gen adicional que no lo colocan en el esquema, y es un gen que está asociado con el estado de desarrollo, con la edad, con la capacidad de esa planta de recibir las señales ambientales y del contenido nutricional para ser eficiente en la detección de esa señal y desencadenar todo el proceso de floración. Volviendo a ya es referido desde el 2002 la característica monoica de la planta Jatropha, y es como en la misma casa, o sea, en la misma planta, tiene flores femeninas y flores masculinas. Con protrandia, o sea, que los órganos masculinos maduran primero. Las flores de la Jatropha se disponen en unas inflorescencias de tipo complejo en racimo, pero con un patrón decimal glacial. Entonces, si vemos, tenemos una inflorescencia primaria, un racimo primario y un racimo secundario. Y a lo que se refiere con el patrón decimal glacial, tenemos un eje que es determinado por una flor, o sea que el meristema aquí ya no nada más sino la flor. Sin embargo, meristemas laterales dan lugar a dos nuevas ejes que son los que van a continuar diferenciándose. Y este pedacito es bien importante para que lo mantengan en medio. Las flores de Jatropha, esto ya lo había mostrado mi Fernanda en la presentación, pues, pertenecen al trabajo de él y sus colaboradores. Tenemos que las flores maduras, tanto femeninas como masculinas de Jatropha, tienen 5 sépalos, 5 pétalos, 5 glándulas, tienen 10 estambres, 10 estambres que están dispuestos en 2 niveles, uno inferior y uno superior, 3 carpelos y los óvalos. También basado en los estudios en Arabidopsis, se han definido 12 etapas de desarrollo en la diferenciación temprana de la inflorescencia de Jatropha. Bien importante es que durante las primeras 6 etapas no hay diferencia entre las flores femeninas y las masculinas. En la etapa 7 es que se lleva a cabo la diferenciación de las flores. Cosas claves para pensarla en términos de señalización ambiental para nosotros. Las flores masculinas siempre son unisexuales, mientras que las flores masculinas siempre son unisexuales, mientras que las flores femeninas son bisexuales. Y una vez que prima el desarrollo femenino, el tejido masculino es degradado en etapas posteriores. Sí. El trabajo de Hu fue llevado a cabo en 3 localidades de China. Se utilizó microscopía de barrido
de la rama, y es que empieza a crecer, a cambiar ya el meristema de vegetativo a reproductivo, y en el crecimiento empieza a ser acompañado por estímulos. Avanzando en el desarrollo, tenemos la inflorescencia y otra inflorescencia, recuerdan lo de la cima disticacial. Entonces aquí tenemos el ápice que va a dar lugar o el meristema que va a dar lugar a una flor, y aquí en estos sitios son los meristemas que van a dar lugar a las ramas laterales. Continuando en el desarrollo en la etapa 3, entonces en todas las flores se van a empezar a diferenciar los sépalos, luego los pétalos con las estrellitas, y posteriormente tenemos la diferenciación de las glándulas. Hay que ser detallista en esto de las glándulas porque su desarrollo va a ser muy lento y va a estar sincronizado ya con la apertura de las flores, asociado obviamente con la atracción para la polinización. En la sexta etapa, entonces tenemos ya la diferenciación de los 10 estambres. Entonces, como les decía, aquí no hay diferenciación entre flores femeninas y flores masculinas. Aquí va un resumen asociado a las fotografías. Y aquí, ya en la etapa 7, entonces marcamos la diferencia entre el desarrollo de la flor femenina con respecto a la flor masculina. Flor femenina, flor masculina. La diferencia está a nivel del meristema, que en la flor femenina se ensancha, dando lugar al crecimiento, a la diferenciación de los carpelos, mientras que en las flores masculinas ese meristema se queda achatado, privilegiando el desarrollo de los estambres. Más avanzado entonces están los carpelos, y aquí ya podemos ver cómo los estambres se posicionan ya en esos dos niveles. Tenemos los 5 arriba y los 5 que están abajo. En la flor femenina se empieza a diferenciar en cada uno de los carpelos el óvulo, y en la flor masculina los estambres empiezan a hundirse para dar lugar a los ambos polímeros. El resumen de esas fotografías. Aquí ya tenemos la etapa 10, 11 y 12 para terminar. Entonces vemos cómo ya se empiezan a diferenciar los 3 carpelos de la flor femenina, y empieza la diferenciación de los estilos y de los estigmas en una etapa mucho más evolucionada. ¿Qué ha pasado con los estambres que se habían diferenciado? Veanlos aquí. Y veanlos aquí. Si ven cómo está quedando como tejido que ya está en proceso de degradación. Entonces, mientras que en la flor masculina los estambres se han dividido en 4 sacos polínicos, el crecimiento de las glándulas empieza a ser significativo en los dos tipos de flores, de manera, como les decía, que se sincronicen con la apertura, o sea que su crecimiento, por eso es que ellas no crecieron rápidamente desde el inicio, sino que están al final cuando se lleva a cabo la apertura de las flores. De manera paralela a estas últimas etapas, entonces tenemos ya el corte transversal, la diferenciación de los órganos de la flor femenina y de la flor masculina, privilegiando ya los granos de polen redondeados individuales.
embargo, hemos trabajado con dos materiales que son provenientes de Brasil, uno de la zona nordeste y otro de la zona sudeste, en nuestros dos centros de investigación. Uno del centro de investigación de Montetanero y en los valles interandinos, La Libertad y La Cali. Si ustedes ven la posición geográfica es similar en términos de latitud, sin embargo, los suelos que están asociados a cada uno de los centros de investigación es diferente. Las plantas que se utilizaron son plantas de 2.6 años para el caso de La Libertad y 2.3 años para el caso de La Cali. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Se marcaron en el campo plantas y en ellas ramas. Marcamos 4 ramas asociadas con los puntos cardinales y en ellas empezamos a marcar la diferenciación de la presencia que ya tenía los botones diferenciados y empezamos a llevar el registro no solamente de botones, sino de flores masculinas, las flores femeninas y vean el hermafrodita que se encontró en el campo. Y el desarrollo de el cuajamiento de los frutos. En la etapa en que estamos, vamos aquí sin descuidar aún el registro a este nivel de botones y de flores, porque sabemos que hay un efecto de época del año asociado con condiciones que están variando este número de botones y de flores dentro de ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Que no estoy comparando las condiciones generales de los dos centros de investigación, estoy comparando las condiciones durante los muestreos que se han llevado a cabo, para que vean ustedes el contraste tan grande que hay
tenemos que la diferenciación de flores femeninas por inflorescencia es mucho mayor. Está para el material N3 cercano a 3 justamente, mientras que en el material 5 hay algunas asociadas a 3. En promedio tenemos casi 2.7 para el principal y alrededor de 1.8 para el racimo secundario. Las flores masculinas, para el caso de la libertad que nos está dando con esta información, recuerden que es una información de tiempo relativamente corto, nos está dando una relación de cerca de 1 a 40 años. Ven ustedes también la misma variabilidad y la misma asociación entre el racimo principal y secundario. Esto era lo que les comentaba, que es la diferencia, la asociación con el marcado de las inflorescencias a través del tiempo. En la taima tenemos alrededor de 50 flores masculinas en promedio. Dentro de los racimos aquí nos está dando una relación de más o menos de una flor femenina por 20 masculinas. En cuanto a los frutos por racimo, este es el mismo esquema con el esquema de la diferenciación de flores femeninas. ¿Qué quiere decir? Hasta el momento, todas las flores que se diferenciaron, todas las flores cuajaron fruto. Ahora, ¿cuántas van a quedar de eso? Ese es el experimento que estamos haciendo en la actualidad. Lo mismo es para el caso de la taima. O sea, tenemos casi el 100% de cuajamiento asociado al número de flores femeninas. La realidad. Entonces, lo que tenemos en la libertad y lo que tenemos en la taima, ya es el conteo total de inflorescencias por las plantas que fueron marcadas y cómo tenemos una diferencia abismal entre la libertad y la taima, e incluso una asociación. Entonces, cuando se abren los espacios también para los mejoradores y la selección de materiales con la evaluación específica, como un material que se comporta muy bien en una localidad, no necesariamente lo hace en otra, y con comportamiento distinto, cuando aquí no es tan significativa la diferencia entre los dos materiales. Y hasta ahí va, de aquí para adelante, ¿cómo seguimos? La pregunta que yo tengo de cómo seguimos, y es una inquietud más personal, es porque, si ustedes se dieron cuenta, el ensayo como tal no es un ensayo para determinar todos los aspectos relacionados con floración. Los fisiólogos a veces entramos cuando estamos necesitando ya esa información y no hemos diseñado los ensayos. Entonces, también cómo seguimos eso, cómo entramos nosotros a hacer el trabajo ya sobre modelos que tenemos, no solamente café, tenemos trabajos en yuca, que tiene todo un desarrollo, que tiene una relevancia en términos no solamente de conocimiento, sino de impacto en la producción, en el acceso a bienes para los agricultores. Por eso planteo la pregunta de cómo seguimos, cómo diseñamos de manera conjunta ensayos que de alguna manera nos den luces, si bien ese modelo que les mencionaba asociado con las zonas templadas en floración, cómo nos está sucediendo a nosotros, cómo nos planeamos un ensayo de impacto dentro de la red que nos indique de manera mucho más rápida qué es lo que está pasando en la floración. Doctora Trujillo, más que hacer las verificaciones, porque lo que nos está abriendo es un camino de una cantidad de trabajo bellísimo que seguramente nos va a contribuir a explicar